Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a este espacio. Mi nombre es Lucía, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, y bueno, en nombre de nuestra organización les quiero dar la bienvenida a este espacio. No sin antes agradecerles enormemente a los colegas de Amnistía Paraguay por haberse sumado a la iniciativa, a la red de Gobierno Abierto y a la gente de Data UI, además de TEDIC y Observacom, que están amablemente colaborando con este espacio. Y bueno, esta es la segunda edición de una serie de webinarios que estamos organizando desde Amnistía Uruguay, un poco en el marco de la campaña Más cerca que nunca, que así llamamos a este espacio, un poco de reflexión y también de seguimiento de la pandemia, que es una emergencia obviamente sanitaria, pero también tiene un impacto social y económico muy importante. Y bueno, como todas las personas y todas las organizaciones, cuando nos enfrentamos a esta situación, ¿sí? que implica como un paréntesis, que implicó un paréntesis en nuestras vidas personales, un paréntesis también en las vidas organizacionales. Bueno, nos pusimos a pensar, como tantas otras organizaciones, de qué manera podíamos contribuir o de qué manera podíamos aportar a esta respuesta, ¿no? Una respuesta a esta emergencia sanitaria. Y bueno, y así fue que surgió Más cerca que nunca, como una iniciativa de poder monitorear de alguna manera, dar seguimiento al transcurso, al trayecto que iba tomando la emergencia sanitaria en nuestro país, haciendo el seguimiento de los casos, la evolución en términos más epidemiológicos, pero también mirando este otro costado social, y bueno, las medidas que se iban tomando del gobierno también para subsanar o para paliar, para sobrellevar esta pandemia. Entonces, esa fue una de las líneas de trabajo fuertes en Más cerca que nunca, y otra de los ejes de trabajo tuvo que ver con la comunicación, con poder llevar o generar mensajes que tuvieran que ver con mirar el impacto de la pandemia o de la emergencia social y sanitaria en materia de derechos humanos, ¿no? Y así también articulándolo con nuestros temas de campaña, con temas que teníamos en agenda, pero sobre todo pudiendo hacer un énfasis o mirando específicamente qué es lo que hay de nuevo, ¿no? O cómo se reconfiguran viejas vulneraciones de derechos humanos, cómo cobran ciertas particularidades en un contexto diferente, un contexto atípico, pero que implica y nos exige reconfigurar, bueno, muchas cosas, desde nuestra vida cotidiana hasta la forma en la que reflexionamos, cómo nos pensamos en nuestras interacciones sociales, cómo nos pensamos también en nuestros trabajos, etcétera. Y bueno, de alguna forma, este ciclo de webinarios, tuvimos un primero que tuvo que ver con las desigualdades de género y el impacto de la pandemia en materia de cuidados, de empezar a abrir viejos temas, ¿no? Viejas preocupaciones en materia de derechos humanos y que en este contexto particular, bueno, requieren de una mirada, de una vuelta de tuerca, ¿no? Una mirada un poco más aguda o mirar el mismo asunto desde otros ángulos. Y sin duda, la iniciativa o la convocatoria para este webinario sigue un poco esa línea, ¿no? de pensar un tema que, si bien es reciente, digamos, en la agenda de derechos humanos, no es o no surge en el contexto de la pandemia, como es la vigilancia y la producción de datos, la vigilancia de datos personales y la seguridad en términos digitales, y que bueno, poder pensar cómo esto afecta o se agudiza en un contexto de la pandemia, ¿no? Porque también el escenario en el que esto se despliega, las tecnologías tienen como esa dualidad, ¿no? Por un lado, nos acercan, nos permiten avanzar, nos permiten estar hiperconectados o superconectados con todo lo que eso implica, y eso también tiene un impacto en derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de la brecha digital, de la conectividad, de la accesibilidad, de la posibilidad de interpretar y de apropiarnos de la tecnología, bueno, eso también es un avance y tiene que ser garantizado en temas de derechos humanos, pero también aparece este otro lado B o este otro costado, que bueno, que de preguntarnos y pensar hasta qué punto eso también está yendo en contra o está exponiendo, vulnerando el derecho a la privacidad y a la información personal, y qué manejo se hace de eso, ¿no? Y cuánto podemos hacer, cuánto podemos exigir, y hasta dónde podemos llegar con eso.
Y ahí, por supuesto que toda la discusión del impacto de las tecnologías en materia de derechos humanos abre muchísimas discusiones que estamos muy lejos de poder abarcar en este espacio, y el objetivo es justamente poder dar un primer paso o una primera colocación del tema sobre la mesa para seguir reflexionando, para poder identificar qué temas son importantes considerar en la agenda y cómo desde las organizaciones sociales también podemos contribuir a problematizar estos asuntos y también a generar recomendaciones o líneas de acción que nos permitan, bueno, no solamente generar reflexiones, sino también ampliar o exigir a quienes debemos exigir este, las garantías en derechos humanos en lo que respecta a la seguridad de los datos y la vigilancia. Y esto además tiene, seguramente Mari Carmen y Gustavo podrán ampliar muchísimo más sobre esto, pero tiene dos costados bien grandes, ¿no? Por un lado, todo el modelo de negocios en torno a la vigilancia, ¿no? Lo que se llama la arquitectura de la vigilancia, que refiere, ¿no? Que nos remite directamente a las empresas, y por otro lado también aparece la figura del Estado, ¿no? El Estado como el principal garante de derechos, pero también no solamente la regulación de las empresas, sino también en el uso que el propio Estado puede hacer de esos derechos, ¿no? Entonces ahí realmente aparece un campo de discusión, un campo de análisis, un campo de problematización bien interesante, que es a donde nos interesa poder ir despejando algunas incógnitas o ir llamando las cosas por su nombre e identificando los diferentes matices o las diferentes aristas que tiene esta discusión, que sin duda es enorme y es apasionante. Entonces, simplemente para no demorar más la exposición de Mari Carmen y Gustavo, hacerles algunas preguntas o colocar algunos ejes en esta discusión que nos ayuden a pensar o identificar por dónde podríamos seguir trabajando en esta agenda, o cuáles son los grandes nudos críticos en este tema, ¿no? Por un lado, ¿qué características tiene esta arquitectura de la vigilancia, ¿no? Con las grandes empresas que son quienes recolectan datos y datos personales, ¿no? Cada vez en mayor medida. ¿Qué efectos diferenciales tiene esta arquitectura, ¿no? A partir de esas características, qué efectos tiene en un contexto particular de emergencia social y sanitaria, ¿no? Donde aparecen aplicaciones, donde se cuestiona o se precisa también de la trazabilidad de las personas, ¿no? Cuando hay un llamado a confinamiento, cuando hay un llamado a cuarentena, bueno, es muy importante esa posibilidad de ver la movilidad efectiva o no de las personas, si en esto hay algo para decir también. Y por último, y obviamente que es más un disparador para la discusión que la búsqueda de una respuesta en concreto, pero bueno, ¿qué capacidad de control efectiva tenemos o qué posibilidades de controlar nuestra información personal tenemos, ¿no? en este mundo digital? Así que agradecerles entonces nuevamente la participación. Le voy a dar la palabra ahora a María José de Amnistía Internacional Paraguay. Gracias, Lucía. Buenos días a todos y todas, especialmente gracias a Amnistía Internacional Sección Uruguay y a Data Uruguay por organizar este espacio. Gracias sobre todo también a los expositores y expositoras que nos van a acompañar hoy, desde su expertise, desde el trabajo de campo que están haciendo día a día, TEDIC, Observacom, por darnos sobre todo su tiempo y así ayudarnos a fortalecer justamente nuestro conocimiento en estos temas tan importantes hoy en día, ¿verdad? Que es la seguridad, la privacidad y la vigilancia y datos, ¿verdad? Tan necesario en estos tiempos, donde más que nunca, ¿verdad? La dependencia que tenemos hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones interconectadas están en auge, ¿verdad? Y esto obviamente nos lleva y nos pone en el centro de la discusión de la necesidad de contar justamente, o de que hablemos y trabajemos por políticas y o estrategias de seguridad digital, tanto sea en lo individual, en lo institucional y por sobre todo, obviamente, a nivel país, ¿verdad? Considerando a nivel nacional las garantías de los derechos humanos y por sobre todo políticas públicas que nos permitan una mejor seguridad digital. En este es importante destacar también de la relación que cuenta, ¿verdad? La seguridad digital y por sobre todo tener en cuenta la seguridad de las personas. Y eso obviamente relacionado con los derechos humanos, ¿verdad? Es tan fundamental esa visión integral
como vuelvo a repetir, la seguridad digital y la seguridad de las personas, ¿verdad? Con un enfoque fuerte de los derechos humanos, porque justamente la forma de cómo se definen e implementan las políticas de regulación del comportamiento en línea y versus la seguridad de la información tienen profundas implicaciones para los derechos humanos, en especial en lo que se refiere a la privacidad, la libertad de expresión o la libre asociación. Así que este espacio es muy, muy importante en estos tiempos, como ya decía Lucía, no en estos tiempos, esto no inicia hoy, ¿verdad? Si bien es un tema muy nuevo en los derechos humanos, esto ya venimos hablando desde hace años, ¿verdad? Entonces es fundamental que sigamos discutiendo, sigamos reflexionando sobre estos puntos. Así que deseo éxitos, ¿verdad? En este evento y que disfruten de este espacio formativo. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Daniel Carranza, de DataUI, y también integrante de la Red de Gobierno Abierto. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, a Amnistía Uruguay y a Amnistía Paraguay por realmente ponerse al hombro de esto. Primero que nada, creo que esto se da en un contexto también de colaboración entre estas organizaciones y también en un contexto de colaboración más grande que es las iniciativas de gobierno abierto o de distintos tipos que se van dando. Y en ese sentido, en realidad, quería retomar algunas de las palabras de Lucía en el sentido de que esto no es solamente para charlar entre nosotros, sino que debería ser un paso para después pasar a la incidencia y a la acción. Y en ese sentido en particular quería hacer una invitación a quienes estén en Uruguay a informarse y unirse a la red de gobierno abierto, si están en sociedad civil, si me permiten el chivo, y, ¿cómo se dice? Y participar de los procesos de co-creación del quinto plan de acción que se van a hacer este año, donde justamente el tipo de cosas que hacemos es tratar de incidir en políticas públicas en una enorme variedad de temas, incluyendo, esperemos, estos, donde creo que también vale la pena decir, hoy estamos tomando esta posta desde Amnistía principalmente, haciendo la mayoría del esfuerzo, y nosotros apoyando desde Data en el contexto uruguayo, pero en realidad no tenemos organizaciones locales como tiene la suerte de tener Paraguay con TEDIC, para realmente embanderarse con este tipo de temas, y ahí creo que tenemos un hueco para cubrir, digamos, desde sociedad civil. Más allá de eso, agradecer enormemente a Mari Carmen y Gustavo por acompañarnos, y tiro también algunas como preguntas disparadoras, cosas que me encantaría poder charlar hoy, y creo que también, como se dijo en las exposiciones anteriores, tiene mucho que ver con contexto la mayoría, ¿no? Primero que nada, más para el lado como de Mari Carmen, pero por supuesto cualquiera lo puede abordar. Me encantaría hablar de cómo la pandemia afecta la agenda de privacidad y vigilancia. ¿Qué temas esto ha sido positivo, por ejemplo, porque les da destaque, pero qué temas también ha tirado para atrás y eso puede ser eventualmente problemático? Y después creo que hay otro grandes actores, mejor dicho, en juego, que es todo este tema de Apple y Google con el famoso contact tracing, y cómo eso también puede afectar el futuro en el sentido de la discusión de acceso a los datos, ¿no? En cierta manera pasamos de gobiernos más preocupados por no se metan con los datos de los ciudadanos a pedirles, por favor, que junten datos de ciudadanos, bajo una situación diferente. Entonces creo que eso es también una discusión interesante. Y para el lado de Gustavo, que me interesa en particular su experticia con temas de comunicación, libertad de expresión, etc., primero que nada me gustaría que nos cuente un poco de cómo estos cambios en el panorama de la vigilancia se suman a la situación regional, mundial, y en Uruguay también hay un contexto especial de la libertad de expresión. Están pasando muchas cosas, hay muchas discusiones que se entrecruzan con todo esto, y creo que, es una cancha grande, pero todo se juega en esa misma cancha. Y por último, ¿qué rol están jugando las plataformas como Facebook y Twitter, que ahí está centrado mucho el trabajo de Observacom últimamente por lo menos, en estos temas de vigilancia y privacidad? Uno de los casos más sonados tiene que ver con la censura, para discutir, a Trump justamente con temas que tienen que ver con la pandemia, y bueno, cómo eso embarra la cancha, cómo se mezcla con todo el resto, qué consecuencias les parece que puede traer. Y de mi parte, básicamente eso sería todo. Reitero, enorme agradecimiento a todas las partes involucradas. Creo que esto es una muy linda oportunidad y ojalá podamos seguir con más de este tipo de cosas en el futuro. Muchas gracias, Daniel. También te agradezco
la participación y el rol que cumpliste para ayudarnos a llevar todo esto adelante, me parece que es clave. También nos acercó a TEDIC, a Mari Carmen, y bueno, obviamente hacer esta coorganización con las colegas de Amnistía Paraguay. Si les parece, le damos la palabra entonces a Mari Carmen Siquera. Ella es directora ejecutiva y cofundadora de TEDIC Paraguay, es abogada y especialista en políticas públicas y proyectos digitales. Mari Carmen. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a ustedes, Amnistía Internacional Uruguay y la de Paraguay, sin duda. Hace tiempo que venimos trabajando con Amnistía de Paraguay, con ella en el 2015 habíamos conseguido el rechazo de las políticas de retención de datos de tráfico por parte del Congreso, que lo llamamos PuraWeb. Que es justamente un sistema de vigilancia que se implementaba que se iban a implementar en las proveedoras de Internet. Esta tendencia global obviamente se está aplicando a nivel, en niveles de políticas públicas, obligando a las proveedoras desde hace bastante tiempo a almacenar información sensible de los usuarios. Y bueno, fue un caso sui generis porque pudimos al menos en un país tan pequeño como Uruguay, ¿verdad? Paraguay, conseguimos ese rechazo. Así que sí, las conocemos también la trayectoria de una amnistía que trabaja por los derechos humanos, así que estamos, y muchas gracias Chino también por la recomendación, así que bien. Antes de empezar específicamente las preguntas más específicas que decía Chino, que me parecen muy pertinentes con relación a la privacidad, sí me gustaría como compartir con ustedes lo que para nosotras significa privacidad en un lenguaje como más coloquial, en el sentido que lo que solemos confundir un poco es que como este derecho intangible solemos como ceder bastante cuando bajamos ciertas aplicaciones y como no conocemos un derecho como la privacidad en términos específicos, más allá de que cuando el Estado te pide información, utilizando la tecnología uno suele ceder muchos datos, mucha información, y como no conocemos qué significa y cuáles son los límites, me gustaría como compartir más en detalle. Entonces, cuando hablamos de privacidad, en realidad no se trata necesariamente de que queremos esconder o mantener algo en secreto, sino en realidad es el poder, se trata de nuestro derecho justamente de elegir cuándo y con qué fin y con qué fines, ¿verdad?, queremos revelar esta cierta información. Entonces, como dice Gelman, que es un historiador de temas de privacidad, habla que en realidad la privacidad es relacional, ¿verdad? Porque depende mucho de la audiencia. O sea, uno no va a hablar con su jefe para decir de que está buscando otro trabajo, o otra persona no va, o uno tampoco no cuenta la vida a su mamá o a sus hijos, ¿verdad? O en realidad yo como empresaria, por ejemplo, no contaría mis secretos comerciales a mi rival. Entonces, de eso se trata justamente privacidad. Y eso lo vemos en nuestros entornos comúnmente, ¿verdad? Usamos cortinas, usamos ventanas, usamos puertas para cerrar y mostrar y interiorizarnos en nuestros espacios más íntimos, ¿no? Pues si no, vamos a estar viviendo sin nada, ¿verdad? Y de manera mucho más traslúcida, ¿no? Entonces, este derecho a la privacidad es una garantía, ¿verdad?, que nos protege justamente de esas intromisiones abusivas que se pueden implementar en nuestras vidas. Y que generalmente este derecho es un espacio que se desarrolla, ¿verdad?, que se debería desarrollar para poder tener o para ejercer nuestras libertades, sin riesgo, sin represalia. Y por otro lado, cuando hablamos de tecnología y de datos, lo que me gustaría también como compartir con ustedes, lo que para nosotras también significa, en términos coloquiales, ¿verdad?, son los datos personales. O sea, cuando hablamos de datos personales es un conjunto de información relacionada a una persona que pueden ser identificables o probablemente a ser identificadas. Entonces, podemos hablar de salud, podemos hablar de inclinaciones políticas, podemos hablar de religión, podemos hablar también de geolocalización, GPS también es una información de datos sensibles, un ADN puede ser es un dato sensible, y también la biometría, ¿verdad? Reconocimiento facial, iris, huellas dactilar, entre otros. Entonces, lo que tienen que hacer nuestras leyes de protección de datos en realidad deben ser siempre enfocadas en las personas, ¿verdad? O sea, en el sentido de que en las interpretaciones legales nunca se debe interpretar la protección del dato, sino en realidad a la persona que está detrás del dato.
Entonces, con eso, ¿verdad? Me gustaría como ya trasladarnos a lo que hoy estamos en medio de una pandemia y que nunca hemos experimentado justamente en nuestras generaciones lo que significa esta emergencia de salud. Y cómo ha movilizado tanto socialmente y a los estados y a las empresas en buscar eh, soluciones que de alguna manera siempre, al menos en esta instancia, se utilizaría la tecnología. Y es como hasta indiscutible, ¿no? Y eso es lo que sí hay que cuestionar bastante cuando hablamos justamente de lo que es el concepto tecnosolucionista y lo que es la tecnología de uso. Entonces, partiendo un poco de ese punto, hablamos de que los estados están buscando una solución de manera urgente, ¿verdad? Y entre ellos nuestros países como Paraguay, Uruguay y la región están implementando con muy poca madurez normativa, ¿verdad? Estamos hablando de leyes de privacidad, de datos personales bastante escuetas, en el caso, por ejemplo, de Paraguay, que no lo tenemos, ¿verdad? En Uruguay sí lo tiene, pero que hay problemas también de aplicación en el sentido de ejercicios o tipos de sanciones que se están dando con relación a prácticas abusivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando hay una práctica abusiva de Google, sus sanciones son de $20.000, son vueltos para este tipo de sistemas de plataformas de vigilancia, lo cual obviamente se paga la sanción y sí, en todo caso, y, también incurriendo a abuso total, es casi barato. Entonces, sí es muy importante fortalecer estas normativas, no en realidad no solamente con sanciones, sino en etapas de prevención, ¿verdad? Entonces, en momentos como de contexto bastante complejos como ahora, estas empresas, tanto grandes como Google, Facebook, Apple y otras, como también las empresas de tecnología y las empresas obviamente públicas, que son empresas o las industrias de vigilancia, en realidad, en contextos como el nuestro, son nuestros aliados que buscan soluciones también y que nos parecen algunas muy legítimas, son nuestros aliados riesgosos. O sea, no pueden, porque siguen siendo un problema para todo este tipo de solución, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estas tecnologías, nos encontramos con problemas de rigurosidad de aplicación en contextos, ¿verdad? Estamos hablando de que también estos desarrollos no lo hacemos acá en el sur global, entonces hay un grave problema también de conocimiento de nuestras comunidades tecnológicas para aplicarlo y hacer un análisis de evaluación y evidencia. También hay instituciones débiles, ¿verdad? No hay tanta capacidad de nuestras instituciones de poder almacenar esa cantidad de información que va a recolectar esta tecnología, por lo tanto, al final, ese almacenamiento se suele hasta privatizar, ¿verdad? Y se privatizan también su forma de construcción, como les decía, porque siempre estas tecnologías no están construidas en el sur global. Y el punto más importante también es cuando hablamos de tecnosolucionismo o tecnologías para el uso. Para mí personalmente y como también miembro de TEDIC, siempre estamos más a favor de la tecnología del uso, porque esta sí acompaña, ¿verdad? No solamente en los conceptos de eficacia y efectividad, sino también acompañan procesos que necesitan ser automatizados, pero no necesariamente, pero están muy bien pensados en nuestros contextos. Y lo que suele pasar, ¿verdad? Que también son tecnologías que no necesariamente deban ser de comunicación. Pueden ser tecnologías como el uso de tapabocas, puede ser el jabón, una forma también de tecnología, y también una conversación entre el paciente y el médico profesional. Entonces, sí nos parece que hay procesos como telemedicinas que pueden ayudarnos a mejorar algunos aspectos, pero buscar una solución, ¿verdad? A partir de las herramientas simplemente que tenemos, como una geolocalización o Bluetooth que ya tienen nuestros dispositivos, pensando de que como todas las soluciones tienen que estar en nuestros celulares porque son nuestras extensiones de nuestros cuerpos y creemos que ahí está la solución, es un problema bastante grave porque no se está planteando desde lo que es el enfoque de persona, que es una mirada más integral de la tecnología. Entonces, lo que se suele hacer son estas preguntas retóricas, privacidad versus seguridad, o sea, ¿preferís tu privacidad antes que vivir y salvar a todos dando tus datos al Estado y ahí vamos a tener y prevenir justamente de que nadie se contagie? Algo que es bastante extraño porque estamos hablando de una pandemia donde todos tenemos que asumir que vamos a estar contagiados, solamente lo que tenemos que ver es cómo nuestro sistema de salud va a tener esa capacidad de poder hacer el tratamiento de todos, por lo tanto siempre se habla de bajar la curva, simplemente es bajar la cantidad de contagios en una fecha específica o en un tiempo determinado.
Entonces, lo que suele hacer, estos son trampas, ¿verdad?, para justificar la implementación de industrias de vigilancia que a veces suelen ser distorsionadas con lo que es la vigilancia de la salud. Otro problema también que tiene que ver con el tecnosolucionismo y que me parece que Lucía ya lo había dicho y creo que tiene que estar muy relacionado a lo que quizás hablaron en la charla anterior, que tiene que ver con que la desigualdad que se ve en los accesos a la infraestructura de Internet. Entonces, cuando hablamos de eficacia y de eficiencia, hay un grave error, al menos en lo que son las soluciones tecnosolucionistas, ¿verdad? O que en general lo que suelen hacer es que sí, cambiamos los procesos, ¿verdad? Que estamos hablando con mucha eficiencia, por ejemplo, en un ejemplo podría ser las escuelas virtuales, donde ya los chicos no utilizan el transporte, estamos haciendo una eficiencia, la gente está conectada desde su casa, pero mucha gente también se queda atrás. Y esto no solamente son los niños, en este caso también pueden ser adultos mayores por un problema de acceso y problemas cognitivos con relación a lo que es una aplicación, ¿verdad? O una aplicación o una solución tecnológica, porque no estamos relacionados con eso. Y por otro lado, también lo que estamos hablando de niños y niñas, cuando se conectan a Internet a participar de una aula virtual, estamos asumiendo como si fuera que si yo tengo 3 hermanos, toda la casa tiene 3 computadoras, más las computadoras de nuestros papás, más las computadoras de la gente que está viviendo ahí. Y entonces hay un problema también que dejamos mucha gente afuera. Entonces, estas soluciones pueden ser efectivas, pero no son eficaces. Y ahí es donde nos tendríamos que preguntar cuando buscamos soluciones tecnológicas, inclusive en tiempos donde nos piden más acelerar ciertos procesos, ¿verdad? O sea, ¿nos importa más la eficacia o también nos importa la igualdad? Entonces, ahí quizás lo que tendríamos que hacer es que cuando nos sentamos con el gobierno de buscar soluciones tecnológicas, es plantear qué cosas dejamos afuera y cuál es el rango más importante de dejar afuera a este grupo de personas y cuán violenta puede ser con relación a acceder y ejercer derechos. Sobre lo que es contract tracing, ¿verdad? Que es justamente son las soluciones de Apple y Google, o también soluciones que se plantearon en gobiernos, bueno, no son muy famosos en democracia, pero sí tienen un nivel de impacto interesante con relación a la prevención de la pandemia. O de seguimiento son las de China, Singapur, Corea del Sur, que de alguna manera lo que vemos es que utilizan justamente, generaron aplicaciones de mapeo de su población en tiempo real, pero en los estudios lo que explicaron es que no garantiza justamente que toda esta información requerida o recopilada realmente ayuda a la predicción de la evolución de la pandemia. Entonces, cuando se hacen estos estudios en países donde, por ejemplo, Corea, que tienen un montón de otros factores, estamos hablando de instituciones que funcionan, de que donde hay seguridad jurídica, donde obviamente no es un país que está dentro de la lista más buscada en temas de corrupción como es Paraguay, que estamos casi en la última de América del Sur. Obviamente de que aquí estamos hablando de otros factores que ayudaron a que la prevención o por lo menos la evolución de la pandemia sea muy moderada. Y este ejercicio de preguntas también con relación al Estado, con su población y con las industrias de vigilancia lo hizo también Holanda, lo hizo también España, y todas estas llegaron a una conclusión de que esta no genera un valor agregado, por lo tanto no ven una solución utilizando estas aplicaciones de content tracing o otro tipo de aplicaciones como autoevaluaciones y otras que pueden justamente poner en riesgo la seguridad y la privacidad de las personas. Un elemento importante también es de que por más que tengamos leyes, muchas de nuestros países tengamos leyes de protección de datos personales, les decía de que no hay mucha capacidad en nuestras instituciones de analizar de manera pormenorizada qué cosas tiene que tener una aplicación en el momento de almacenar datos sensibles. Entonces, por ejemplo, hay veces que si bien en leyes o normativas son bastante claras, hay un problema de interpretación de, por ejemplo, cuando yo creo una plataforma o una solución tecnológica, no muchas veces tengo en cuenta, por ejemplo, porque me encanta buscar soluciones, pero no tengo en cuenta, por ejemplo, lo que son avisos de privacidad, qué voy a hacer con el tratamiento de datos personales, quiénes van a ser los responsables. Si esa aplicación que se utiliza para la pandemia realmente se va a dejar de utilizar después de la pandemia,
o se va a seguir utilizando con otros fines. Entonces ahí sí tienen que ser cuestiones como muy claras. También tienen que haber otros principios como privacidad por diseño, la facilidad que permitan a la persona usuaria a elegir y a controlar las configuraciones de usuarios de ese tipo de aplicaciones. Eso idealmente que se hagan en todas las aplicaciones, pero como estamos hablando de datos sensibles, debe haber un acompañamiento político, jurídico y técnico, ¿verdad?, responsable para acompañar este almacenamiento. Muy importante entender también que el tratamiento de datos personales son de larga data, o sea, para que el Estado te reconozca como persona ciudadana para ejercer ciertos derechos y que te dé garantías, el país te tiene que, o el Estado te tiene que identificar. Por lo tanto, la información de cédula de identidad, registros de empresas, registros de personas si están casadas o están solteras, y también lo que tenga que ver con todo lo que es, inclusive, registros para acceder a salud con, qué sé yo, enfermedades oncológicas o lo que fuera, el Estado tiene que tener esa información. Lo que está pasando es de que como hay grandes cantidades de almacenamientos, tanto de este sector como del sector privado, no hay capacidad, como insisto, en que ese almacenamiento que hoy se puede hacer, se pueda utilizar con otros fines. Y para ir más o menos ya cerrando esta idea, también otros puntos importantes tienen que ver con que, por lo general, la población, ¿verdad?, que no tiene instrumentos para gestionar adecuadamente esta pandemia en estos momentos, ¿verdad?, de crisis, siempre lo que nos volcamos siempre es al miedo y la discriminación. Por eso es muy normal, ¿verdad?, los casos que se viralizaron. Acá en Paraguay conocimos el caso de Carmela, por ejemplo, pero también acá conocimos muchísimos casos de persecución, y en realidad no estamos pudiendo enfocar, ¿verdad?, de que en realidad el principal problema de mortalidad de la COVID es la capacidad que tiene nuestro sistema de salud para dar respuesta a las personas infectadas, ¿verdad?, en este corto plazo. Entonces, es muy, este tipo de mirada distorsionada generalmente desembocan en la aprobación popular de medidas de vigilancia y control social. Y que generalmente, y esto no lo estoy diciendo yo porque no es una intuición mía, sino que también se está utilizando estas soluciones o estas salidas en Corea del Sur, que generalmente se utilizan estas soluciones tecnológicas de control social en otros contextos y que afectan negativamente, ¿verdad?, a nuestros derechos individuales y colectivos. Y eso sí es importante centrarnos, de que cuando hablamos de vigilancia o estamos hablando de soluciones que pueden afectar a nuestra vigilancia, también deberíamos enfocarnos en el impacto que genera este tipo de soluciones, ¿verdad? El impacto que genera a través del control social. Entonces, la preocupación principal en realidad de nosotras, como te digo, no es realmente la tecnología de vigilancia de la salud en sí, sino cómo esta es desplegada, ¿verdad? Entonces, el control social que generalmente suele eludir estas garantías que son creadas en nuestras instituciones y estructuras institucionales, que son vitales para nuestra democracia, lamentablemente, son las herramientas, las tácticas sociales, los poderes digitales que desarrollemos hoy en esta pandemia generalmente se utilizan en otros contextos, y que lo que hace es manipular mercados, fronteras y obviamente la política. Entonces, ese miedo, esa discriminación popular que generalmente aplaude estas soluciones desesperadas, ¿verdad?, de la industria de la vigilancia, que en realidad no se aplica, y nos preguntamos por qué necesitamos eso, ¿verdad? Por ejemplo, China está ahora, bueno, ya implementando reconocimiento facial para identificar también debajo de las tapabocas y las máscaras, y que en realidad, en términos epidemiológicos, es muy poco ético, ¿verdad?, ética médica, y tampoco realmente no soluciona, sino lo que hace es recargar demasiada información al sistema de salud, pero sin realmente buscar una solución real. Entonces, los expertos de ética médica lo que resaltan, y que siempre es que no es necesario que el estado de salud se deba conocer necesariamente a través de una aplicación móvil de rastreo o de vigilancia de la persona, sino en realidad, si esta persona se puede comunicar, ¿verdad?, de manera eficaz, de manera segura, de lo que le pasa, y tomar acciones, ¿verdad?, según la orientación profesional y del sistema de salud, no, de manera necesario vigilar, ¿verdad?, a la población a través de tecnologías indirectas, ¿verdad? Porque si existe la capacidad de comunicar, y por otro lado un elemento importantísimo es confiar en las instituciones del Estado,
no va a ser necesario utilizar esta tecnología. Y ahí sí es un elemento importante también, que cuando hablamos de gobierno abierto, es necesariamente generar esa confianza, que también es bastante gastada y cliché, pero si yo no confío en el Estado, inclusive con una tecnología de vigilancia, yo puedo hackear, entre comillas, utilizando o dejando mi dispositivo en mi casa, que es justamente el tracker, porque es muy importante decir de que los sistemas de vigilancia que utilizan el rastreo de los dispositivos no es que están vigilando el virus o a la persona, sino el dispositivo. Entonces yo puedo dejar mi dispositivo en mi casa y me voy a jugar fútbol en la canchita de enfrente, o me voy al supermercado, o me voy a tomar algo a un bar. Total, yo puedo hackear, y eso tiene que ver que cuando es efectiva una herramienta como esta y funciona, es porque la gente está confiando, obviamente, en el Estado, independientemente que utilice una tecnología o no. Entonces, como volviendo y cerrando, ¿verdad? Ya la idea, acá no solamente estamos hablando de privacidad cuando implementamos tecnología, sino también estamos hablando de control social, ¿verdad? Y cómo este control social se ejerce sobre la población y en qué forma, ¿verdad?, impacta nuestros derechos fundamentales, tanto como ahora, ¿verdad?, en el presente, como en el futuro. Así que gracias. Por aquí dejo. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Realmente han sido inputs bien interesantes para la discusión. Le damos ahora la palabra a Gustavo Gómez. Gustavo es investigador, consultor y docente de la universitario. Es experto en libertad de expresión y políticas públicas relativas a la comunicación y telecomunicaciones. También director ejecutivo de Observacom. Gustavo. Gracias, Lucía. Un saludo a toda la gente, que por suerte es un montón que está por ahí. Saludos a Mari Carmen en particular, allá en Paraguay. Siempre nos encontramos en cosas como esta. Gracias a los organizadores por invitarnos a participar, pero sobre todo a plantear estos temas al debate. Voy a tratar de seguir un poco las preguntas provocadoras del chino, marcando el tema de cómo juega esta situación actual respecto al contexto general, donde aparece una tensión entre vigilancia y libertad de expresión, y una segunda parte yendo más bien al rol de las empresas, no de los estados, y qué están haciendo al respecto. Bueno, claramente, desde el punto de vista de los riesgos a la libertad de expresión, entre tanta cosa mala que trae esta enfermedad, genera un impacto negativo a las discusiones que ya estábamos teniendo en América Latina sobre decisiones de vigilancia de los estados que ponían en riesgo derechos fundamentales. Eso le da un empuje enorme a ese debate, legitima mucho más que incluso que el tema de la seguridad, la intervención de los estados, porque bueno, realmente es legítimo, desde el punto de vista conceptual, que los estados establezcan regulaciones, políticas públicas y tomen medidas para proteger a la población del crimen organizado, de la delincuencia, y eso ha motivado en nuestros países, ahora un poco relegado porque tenemos otro problema, pero está ahí, ha generado la cobertura brutal de cámaras en todas las ciudades, la vinculación de esas cámaras con inteligencia artificial de reconocimiento facial, etc. Es decir, mecanismos, políticas de vigilancia con el objetivo de prevenir el crimen. De hecho, muy legitimado también por la población, ¿no? Que ha exigido que haya más policías en las calles, que haya más control, que pueda haber un seguimiento y un monitoreo más estricto de esta situación, incluso a costa de su privacidad. La salud pública es otro elemento legitimador de políticas estatales que pudieran restringir derechos, y yo diría, en un paradigma incluso más alto que el de la protección de la seguridad, que es de los principales problemas que la gente ve, incluso en algunos casos antes que el empleo o la vivienda, y viene a justificar, bueno, de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero lo cierto es que la gente en este momento está todavía mucho más receptiva o aceptaría mucho más perder ciertos derechos como el de la privacidad a cambio de seguridad
en la salud, de medidas que puedan protegernos de esta enfermedad, o que al menos puedan reducir el nivel de contagio de esta enfermedad en la población. En un escenario, como planteaba Daniel, notoriamente el desarrollo de estas políticas, de estas herramientas, había ya crecido mucho, ahora se vuelve a plantear con mucha más fuerza. Y estoy hablando de medidas que tienen que ver con vigilancia en espacios públicos, vía cámaras, pero más importante ahora todavía es la vigilancia de las comunicaciones privadas y de la comunicación en línea. Si ya que te estuvieran poniendo una cámara en la entrada de un supermercado era un problema, ahora la capacidad que haya y la voluntad o la tentación que haya de acceder también a las comunicaciones privadas bajo el pretexto o el fin de protegernos, está al alcance de la mano. Y esto no solamente tiene que ver con los estados. Existe una industria, decía Mari Carmen, una industria de la vigilancia que está encantada en este momento, ¿no? Se está relamiendo. Es decir, hoy hay empresas que están ofreciendo a las empresas brazaletes electrónicos para poder monitorear y controlar el desplazamiento de sus empleados, el distanciamiento entre empleados, para evitar el contacto y poder prevenir, con toda una fundamentación de ese estilo, desarrollando ya, como digo, servicios y dispositivos de vigilancia para protegernos del COVID-19, ya no para los estados, que es de lo que estamos hablando, y hay mucho, sino también a las empresas. Otro aspecto que ha estado en debate sobre vigilancia, que se ha profundizado, es respecto a la geolocalización. O sea, ya hemos visto en la región, como parte de políticas de seguridad ciudadana, o como la quieran llamar en su país, esfuerzos normativos, no legales muchas veces, sino solamente por decretos presidenciales, como en el caso de Perú, de establecer obligaciones a las empresas de telecomunicaciones para que a pedido solamente de la policía se pueda acceder a información de desplazamientos, ubicación de las personas. En este caso, inicialmente era, bueno, si hay un secuestro, ¿cómo puedo triangular la ubicación de los móviles? ¿No? De esa lógica, es legítimo, pero esta discusión se ha ido profundizando a establecer esas exigencias también por razones de salud pública. Bueno, digo Perú porque hubo un decreto aprobado, pero acá en Uruguay, por suerte salió, pero ahí están en discusión una ley de urgente consideración, y uno de los artículos que se propuso por parte del gobierno, que se retiró hoy del tratamiento parlamentario, tenía que ver con la exigencia o la obligación de las telefónicas de brindar datos de ubicación de sus clientes a los fines de perseguir el crimen, sin orden judicial, sin debido proceso, a sola discreción de la policía. Las empresas de telecomunicaciones tenían que brindar esa información. Y ni que hablar de esfuerzos mucho más sistemáticos y opacos, como es lo que se llama ahora el ciberpatrullaje. También producto de la seguridad, pero ahora también va a ser legitimado producto de nos quieren defender de no contagiarnos. Es decir, el desarrollo de inteligencia artificial, de mecanismos de rastreo, de intervención en comunicaciones privadas en Internet, para prevenir el delito. En Argentina es un debate hasta ahora nomás, buscando identificar el humor social, así en esos términos las autoridades manejaron la justificación inicialmente de mecanismos de ciberpatrullaje en redes, pero que está planteado aún hoy con más fuerza. O sea que realmente estamos en una situación donde estos esfuerzos que plantea Amnistía, estos esfuerzos que plantea también Data, de buscar no solamente compartir este diagnóstico, sino también poder articular esfuerzos para incidencia, son muy importantes, porque el último riesgo que nos queda es que esto no sean medidas temporales, porque ya sería un problema que estas cosas se aplicaran abusivamente a partir de un requerimiento legítimo,
durante la pandemia del COVID-19, que por otra parte parece que va para largo, sino que además queden como recursos tecnológicos e incluso normativos que puedan exceder la COVID-19, o sea, que se hayan pretextado por el COVID-19, pero que puedan seguir para otras cosas. Y ya también lo estamos viendo, lo del contact tracing lo estamos viendo en las manifestaciones de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de tecnología, que no es un problema de la tecnología en sí, sino el uso que se hace de esa tecnología. Si un Estado es capaz de identificar los movimientos de una persona, saber dónde está en cada momento, y después además con la inteligencia artificial vincular datos, bueno, esto puede ayudar a prevenir contagios o advertir sobre determinadas zonas del país donde hay que tener más cuidado o donde hay que orientar recursos médicos, lo cual obviamente está muy bien, mientras no se filtren esos datos hacia afuera. Pero esos mismos datos, sin acusar a ningún gobierno en particular, si no estoy hablando de la potencialidad, esos mismos datos pueden servir para rastrear gente, para saber si participa de protestas sociales pacíficas, por ejemplo, entre otros aspectos de su vida privada. Entonces ahí el vínculo privacidad, libertad de expresión, datos personales está más que claro, y es un escenario, perdónenme, no es apocalíptico, es un escenario posible. Y si bien yo no puedo decir que en Uruguay pase esto ni cerca, en otros países del mundo lo estamos viendo ya en estos mismos momentos. Así que importante juntarse para proteger estos derechos en nuestros países, y es importante tener referencias. O sea, desde dónde, por ejemplo, en este caso Observacom, o yo personalmente planteamos estas cuestiones, desde mi convicción personal, desde el sentido común. No, bueno, hay que decirle a la gente que está participando de este diálogo que por suerte los organismos interamericanos de derechos humanos están trabajando en este sentido, y nosotros tenemos que utilizar esa guía, esas recomendaciones, esos estándares. Concretamente les pongo una referencia muy concreta. La Comisión Interamericana ha publicado hace muy poco un documento que se llama, es la primera resolución del 2020, se llama Pandemia y Derechos Humanos. Ahí hay mucha cosa importante, exceden estos temas de vigilancia, pero también nos tocan, así como hay declaraciones de los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana que nos están dando pistas. Será cuestión de nosotros, de Amnistía, de Data, de Observacom, traducir eso para que se conviertan en derechos que se apropie la gente, y también de alguna manera referencias para evitar cambios normativos o políticas públicas abusivas, o, en el mejor de los casos, prevenir. Es decir, obviamente también podríamos tomar iniciativa para que si en Paraguay no hay una ley de protección de datos, cuando se la impulse esté en función de estas cosas, y cuando nosotros estemos planteándonos cómo utilizar los datos que se utilizan, que van a ser necesarios para la app Coronavirus UI, se tome en cuenta estos principios, estos estándares que nos están planteando los organismos del sistema interamericano. Me voy a la segunda pregunta, y vinculo con las empresas. La pregunta, para los que se engancharon un poco más tarde tal vez, que hacía Daniel Carranza, tenía que ver en cómo juegan las empresas, los intermediarios, las grandes plataformas en este tema, qué están haciendo. Y bueno, acá muy brevemente, para después permitir un diálogo posterior, yo diría, tenemos tres áreas en las que las empresas intermediarias, estamos hablando particularmente de las grandes plataformas de contenido, las empresas, corporaciones que son dueñas de redes sociales, Facebook, Google y Twitter, por lo menos en América serían las empresas relevantes en este sentido, Instagram. Tenemos un tema con el uso de datos. Alguien incluso preguntaba respecto a la extracción de datos permanente y cómo nos exigen poner datos para cualquier cosa, para bajar una app. Ahí ya de por sí ya hay un exceso, o sea, realmente es un exceso. Se supone que nosotros aceptamos porque hicimos clic en algún lado, o simplemente porque cuando actualizamos la app lo aceptamos aunque no lo hayamos leído. Y es un problema estructural, no tiene nada que ver con el COVID-19, pero hay que saber, lo saben los que están participando acá, que ella tiene un exceso de datos brutal de nosotros.
Tendríamos que tener políticas públicas también para no solamente exigir a los estados respeto a los estándares de derechos humanos y tener incidencia y políticas para que estas empresas no abusen de esos datos. Creo que en general tenemos acuerdos, sobre todo, o mejor dicho, al menos respecto a la transparencia, al menos respecto a no engañar a la gente, para que se aproxime lo que hay que damos para aceptar los términos de servicio de estas plataformas a la realidad de lo que quise decir. Pongo un ejemplo muy concreto reciente. Hay una denuncia millonaria en Estados Unidos contra Google porque la navegación incógnita, para mucha gente no sabe que no es tan incógnita. O sea, en realidad es algo como de publicidad engañosa. Si alguien te dice, metete acá a ver esto que es, estás navegando incógnito, la mayor parte de la gente, tal vez no los que estamos acá participando, piensa, acá puedo mirar lo que quiera, que nadie se va a enterar. La letra chica del acuerdo dice que no, mirá que no se va a enterar alguna gente, pero seguimos rastreando, esta información la seguimos viendo en la empresa, y además incluso podemos compartir esa información con terceros. Esa letra chica hoy no está clara para nadie. Pero ni siquiera de opacidad. También está demostrado que aunque nosotros sepamos, seamos inteligentes y precavidos y le demos, ok, no quiero que tal empresa me rastree, porque a veces te lo preguntan y uno que está, ¿no?, en estos temas se fija, no quiero que me rastree, clic, qué inteligente que soy, ahora no me rastrean, y después uno se entera que te rastrean igual. La vigilancia es el segundo aspecto que las plataformas hacen. O sea, ya hoy mapean todo, a partir de esos datos, hemos conocido mapeos de Google concretamente sobre la movilidad y cómo ha cambiado la movilidad nuestra pre-COVID-19 y durante COVID-19. Y están ofreciendo esa capacidad a terceros. ¿Hasta dónde lo dan? ¿Hasta dónde no lo dan? No lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. Pero lo han ofrecido expresamente, y seguramente los están usando para pautar publicidad, entre otras cosas. Lo más reciente, y me parece la menos mala de las opciones, es este ofrecimiento de generar un soporte para desarrollo de aplicaciones de rastreo en nuestros países. En Uruguay se llama Coronavirus UI. En la región hay otras iniciativas en ese sentido, es decir, le ofrecen dos empresas muy importantes que dominan el 100% de los sistemas operativos de los móviles, ofrecen la posibilidad de usar esa tecnología como soporte para aplicaciones que nos permitirán reducir las posibilidades de contagio o al menos evitar el impacto de contagios a partir del contact tracing, ¿no? A partir de que en la medida que uno toma una decisión de bajar una app determinada y además compartir cierta información, enterarnos si yo estuve o no en contacto con una persona que está contagiada. No quiero entrar en demasiados detalles porque la mayoría lo manejamos, pero bueno, acá, en este tema, digo, ya tienen tantos datos de nosotros que yo creo que en este caso no hay un problema de privacidad. Es más una estrategia de marketing empresarial que otra cosa. El problema es cómo los usan los estados. Acá sí vuelvo a los estados sobre un soporte que ofrecen las empresas. Y bueno, podemos después discutir un poco más sobre esto, pero que esa decisión sea voluntaria de las personas es elemental, no puede ser obligatorio como pasa en otras regiones del mundo. Que esos datos sean utilizados solamente a los efectos de esta pandemia y no después, etc. Son elementos que nosotros en Uruguay hemos estado discutiendo con los desarrolladores de la app, y que en principio a mí me da bastante garantía, no sé qué piensan del resto, pero garantía de que se está haciendo de manera por lo menos razonable. Dejo de lado lo que planteaba Mari Carmen respecto al utopismo tecnológico, al tecno-utopismo. O sea, bueno, esto es un ensayo y error, es una buena herramienta, una tecnología que puede ayudar. De ahí a que pensemos que con esto paramos el virus es otra cosa, pero me detengo solamente en los aspectos que se vinculan con derecho. Y termino con esto. Hay un tercer aspecto que yo sé que no está en el título del webinario, pero que no lo quiero dejar pasar, porque también tiene que ver con la participación de las plataformas en los debates públicos sobre el COVID-19, y tiene que ver, y ahí Daniel lo planteaba provocativamente, lo de Trump y Twitter, ¿no? O sea,
Hay toda una intervención cada vez más creciente de las plataformas en lo que se llama moderación de contenidos, en lo que publicamos en las redes. Y en particular sobre lo que es fake news o lo que es desinformación. Y bueno, ahí tenemos enormes problemas también, porque las empresas están siendo cada vez más presionadas para que hagan algo. Incluso organizaciones como las nuestras, de sociedad civil, en este caso también, es decir, ustedes tienen que hacer algo, no pueden ser irresponsables, tienen que bajar contenido. Y gente como nosotros, como Salvacom, dice, por favor, no pidas ese deseo que se te puede cumplir. Porque en realidad no hay ninguna forma de controlar hoy a empresas que son mucho más poderosas que incluso estados como el de Uruguay o el de Paraguay, que son los que estamos acá, para que esto lo hagan de manera democrática o adecuada. ¿Tienen que hacer algo? Sí. Cuidado con lo que le pedimos, porque empiezan a bajar lo que sea. Y no me entro en lo de Trump o Bolsonaro, que son como los aspectos como rutilantes. Están bajando millones de contenidos sobre este tema, más en estos momentos, donde la moderación de contenidos además se hace básicamente por el filtrado automático. Un impacto que ha tenido lo del COVID-19 en las empresas es que la moderación de contenidos, que antes se hacía y se va a seguir haciendo básicamente sobre el filtrado automático, hoy se ha profundizado más. Es decir, mandaron a sus trabajadores a sus casas. Las empresas tercerizadas que hacen la moderación humana de contenidos, mandaron a su gente a la gente a sus casas. Por lo tanto, el error, la capacidad de bajar contenidos sin analizar el contexto de una información es aún mayor. Y esto es un impacto muy grande para la información, para el debate sobre las políticas sobre el COVID-19 que están llevando adelante nuestros países, entre otras cosas. Lo dejo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por los comentarios y reflexiones. Si les parece, abrimos un espacio de preguntas, comentarios. Tienen allí por el chat la posibilidad a la derecha, abajo y a la derecha, levantar la mano si quieren ir haciendo algún comentario, así les podemos habilitar el micrófono mientras se van organizando, capaz que simplemente hacer como una brevísima recapitulación de algunos de los comentarios y reflexiones tan provocadoras e importantes que nos han hecho. Esto de los vacíos, ¿no? Los vacíos normativos y legales, y su correlato con respecto a las sanciones o la posibilidad de ejercer un contralor que traía Mari Carmen haciendo referencia, ¿no? Como a la poca madurez normativa. Luego esta dimensión de las trampas en la implementación, ¿no? Y acá aparece como, también lo mencionaba Gustavo, esta idea de, o referencia a una emoción, ¿no? Como es el miedo, y todo, ¿no? Que aparece como el gran justificador de todo. Bueno, tenemos que salir de esto. Y también Gustavo hacía la pregunta, bueno, si esto llega para quedarse, ¿cómo se va a quedar? ¿Qué elementos vamos a tener? ¿No? Pero después que aparece todo este desarrollo y estas consecuentes trampas en la implementación, ¿no? Que aparecen cosas justificadas que no deberían serlo, o que tampoco tienen el resultado esperado en términos, ¿no? de la efectividad de lo que se desarrolla. Bueno, si esto se desarrolla y efectivamente llega como para instalarse, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta, ¿no? ¿Qué herramientas, qué elementos vamos a tener para efectivamente tener un control sobre esto, ¿no? Gustavo decía, bueno, ¿cómo usan los estados esta información? Esa es una gran pregunta y sobre la que hay que trabajar muchísimo. Bueno, después también mencionaban esto del tecnosolucionismo, ¿no? Y las cosas que estamos dejando afuera, ¿no? La importancia de tener una mirada crítica y un análisis sobre las desigualdades también, ¿no? Sobre las desigualdades sociales y las implicancias que esto tiene. No todo se va efectivamente a solucionar con la tecnología digital, y a su vez eso tiene un impacto diferencial en diferentes grupos y sectores de la población. Gustavo también traía esto de la geolocalización, ¿no? También haciendo referencia a esto, bueno, que llegó para quedarse, para instalarse, efectivamente, y otra vez esta cuestión del miedo o de la retórica o la fundamentación de la seguridad para fundamentar esto del ciberpatrullaje, y que también esto de la temporalidad, ¿no? Bueno,
estamos en este escenario, este es un contexto particular, aparenta ser un paréntesis, un gran paréntesis, pero digamos, hay que repensar cómo salimos de esto y cómo estos elementos que se traen en el contexto de emergencia sanitaria y social, efectivamente van a empezar a formar parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? De nuestra nueva cotidianeidad, trayendo cosas del contexto de excepcionalidad o puntual, que bueno, también como decían, efectivamente no es que uno cierra y se termina, sino que esto va a seguir de alguna manera, y también los aprendizajes y las medidas y soluciones que se hayan generado en esta instancia también van a formar parte o se van a tender a consolidarse, y sobre eso tenemos que seguir pensando. No sé, Silvana, si tenemos algún comentario, intervención, le damos lugar. Tenemos 3 comentarios. Alfredo también alzó su mano. Quiero leerles un primer comentario que dejó Gabriel Silva, que tuvo que irse por cuestiones de trabajo. Él, y cito, escribe: me ocurre en ocasiones que el acceso a datos personales o acceso a secciones, funcionamiento de los dispositivos son requisito del funcionamiento de las aplicaciones. Y entiendo que no es necesario permitir el acceso, pero sin ese permiso no funciona. Por ejemplo, un simple juego infantil que pide acceso a mensajes de redes cuando el juego en sí no requiere intercomunicación. Esto fue un comentario que dejó Gabriel Silva, y después levantó la mano Alfredo Velasco y Alejandra, así que le doy la palabra a Alfredo. Alfredo, solicité que tu micrófono se... Ahí va. Muchas gracias. Para comenzar, muchísimas gracias por el espacio, felicitaciones por tratar este tema tan importante dentro de la pandemia, y un gran saludo desde Guayaquil, Ecuador. Nuestro país, y en especialmente mi ciudad, fue realmente un escenario de horror hasta hace unas pocas semanas, por literalmente muertos pudriéndose en las calles. En este sentido, viendo el impacto mayor en vivo de esta pandemia, yo sí quisiera, o mejor dicho, plantearles de que el tratamiento de datos personales sí amerita en casos excepcionales una cierta flexibilidad. Les voy a plantear el caso muy específico en el cual lastimosamente nuestro gobierno negaba el crecimiento de muertos, y la única manera que tuvo la sociedad como para decirles, ¿saben qué? O sea, sí están pasando efectivamente estos casos, fue ponerles nombre, apellido y ubicación, y publicar esto de aquí a través de redes sociales para ejercer una especie de presión para que finalmente el gobierno diga, ¿saben qué? Si la situación se nos salió de las manos, hay muertos pudriéndose en las calles y tenemos que hacer algo en ese sentido. Entonces, mi planteamiento o mi pregunta más bien va en ese sentido. O sea, estamos hablando de tratamiento de datos desde un contexto normal. No lo estamos viendo desde un contexto de la crisis, que realmente son situaciones totalmente diferentes. No podemos tratar de manera igualitaria los datos en contextos diferentes. Y se los estoy diciendo desde el epicentro, ya les digo, de cómo nos golpeó acá la situación. Cerca de 13.000 muertos relacionados a COVID, en menos de un mes tuvimos por acá. Muchas gracias por el espacio. Gracias al Alfredo. Le damos la palabra a Alejandra y después volvemos con comentarios de repente de Gustavo y Mari Carmen. Alejandra, ya solicité que activaras tu micrófono. Perdón, ahora sí. Buenos días para todos y para todos. Un placer escucharles, la verdad. Y lo primero que quiero hacer es felicitarlos y agradecerles por esta oportunidad. Me parece que son como muy necesarias o muy necesarios los espacios de discusión de estos temas, que más allá de que nos permean y cada vez más rápidamente y más intensamente e integralmente, están lejos de la opinión pública, de la agenda pública, del mainstream de la agenda pública. Entonces creo que tenemos como una responsabilidad en hacerlo. Por otro lado, la pregunta, quería intervenir para preguntar, porque Gustavo, vos dijiste
como que en realidad la app que se está desarrollando nos genera confianza. Yo concuerdo con eso, con la forma en que se está haciendo, pero de lo que no sé es como de los tiempos de conservación de esos datos, de para cuánto más se va a usar, y cuáles son las garantías de que no se sigan usando para otros fines, digamos, eso. Que probablemente se esté haciendo de esa forma, tengo confianza en la institucionalidad de Uruguay, pero una de las cosas que me preocupa es que igual esta discusión se da a puertas cerradas, digamos, ¿no? Como no hay apertura o no se pone en la mesa eso, digamos, como para que todos conversemos y digamos, bueno, puede pasar esto otro. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. No sé si hay algún otro comentario, Sil. Federico, estoy solicitando que Bien. puedas hablar. Ahí va. Buenos días para todas y todos. La verdad que es una excelente conversación, de esas que a uno le obligan a seguir estudiando, así que eso creo que demuestra el valor de todo lo que se viene planteando. Dos preguntas en particular. Me gustaría que tuvieran alguna reflexión sobre cuál ven que es el rol de las redes de mensajería, como WhatsApp, por ejemplo, ante la difusión de contenidos engañosos, fake news, en contextos de campañas políticas, como lo vimos previamente, ahora de pandemia, y también, bueno, que pensar en qué podemos prever para el futuro cercano, ¿no? Creo que además de las redes que son, a ver, como Twitter, Facebook, en donde uno postea algo y lo ve todo el mundo, creo que también las mensajerías, las redes de mensajería privada son un tema a analizar en particular. Y después también me gustaría como alguna pequeña consideración sobre fenómenos del último tiempo, como es lo de Anonymous y la difusión de mucha información privada que puede tener impacto, sin duda alguna, en la política y cómo se maneja o cómo deberíamos pararnos ante esos fenómenos. Por ahí va. Muchas gracias. Gracias, Federico, por el comentario. Si les parece, Mari Carmen, Gustavo, vamos con ustedes con algunas reflexiones ya para ir cerrando. No sé quién quiere comenzar. Bueno, yo puedo empezar y quizás después nos complementamos con Gustavo. Bien, a ver, lo que decía la persona de Ecuador me parece como, bueno, estamos en una situación bastante compleja, pero también entender cuáles son las diferencias en temas de tratamiento de datos personales. Estamos hablando de una cuestión muy distinta en lo que es una base de datos de un sector privado que además implementa inteligencia artificial y tiene la capacidad no solamente de identificar y indexar conexiones de datos para identificar las actividades de una persona, sino también predecir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos como más cuidado y en todo caso más preguntas y el riesgo es mucho más alto. Con relación a bueno, identificaciones de personas que tienen el caso positivo y la gente quiere que el Estado los identifique, estamos hablando de datos no sensibles necesariamente, porque estamos hablando de un nombre, estamos hablando de un apellido, estamos hablando de cédula. Claro, está relacionado a un caso de salud, por lo tanto también es importante que esa comunicación sea por lo menos tenga como más resguardos para que el Estado pueda reconocer después esa información. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es ajustarlo, ¿verdad? De la manera de que el Estado siga recolectando o ustedes de manera voluntaria recolecten esa información, pero siempre y cuando estén ligadas a ciertos procesos o protocolos que siempre se adecuan, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de lo que se necesita una persona que quiera hacer una investigación, o el Estado o el sector privado, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la preocupación también nuestra en lo que tenga que ver con moderación de contenidos, y esto tiene que ver con lo que decías en WhatsApp o lo que sea en Facebook o Twitter. En realidad la preocupación tiene que ver de cómo estas plataformas identifican qué es una verdad, ¿verdad? Porque estamos hablando también de que hay muchas distorsiones en las interpretaciones de lo que es una verdad, y también hay una importante distancia en el pasaje de la comprensión de una persona con relación a esa información. Por otro lado, obviamente hay malas intenciones, ¿verdad? Hay abruma, se manipula, ¿verdad? Pero también tenemos que entender de que estamos rodeados, ¿verdad? De pensamientos de falaces, sesgos cognitivos, y hay veces que no podemos llegar a una conclusión que generalmente lo llevamos razonablemente en otros contextos. Entonces, esa subjetividad es bastante peligrosa cuando dejamos a que 4.000 personas de Facebook, de diferentes idiomas, al menos en mi caso que conozco a la gente que hace
baja los contenidos cuando alguien de Paraguay denuncia, son argentinos, así que no solamente no hablan guaraní como nosotros, que sí hablamos, sino nuestros contextos son distintos. Entonces, esas automatizaciones de bajas de contenidos, en algunos que son ya inteligencia artificial, el otro es de parte de un grupo de personas que encima son chicos, muy jóvenes, que no sabemos si tienen talleres por lo menos mínimos de derechos humanos para justificar diciendo y tomando criterio de derechos humanos para bajar estos contenidos, ¿verdad? No estamos seguras, y después esto se traslada también a WhatsApp, donde no hay un mecanismo también de hacer seguimiento, pero como decían los brasileros, hay una investigación muy interesante de Internet Lab de Brasil, donde investigan justamente la influencia de lo que es fake news en WhatsApp. Ellos entraron en más de 30 grupos de WhatsApp donde se publicaban cosas muy distorsionadas, algunas muy sesgadas en términos de evangelistas con relación a Jair Bolsonaro, o sea, a favor de Jair Bolsonaro. Y en realidad se demostró que en realidad no había mucha cercanía entre lo que la gente votó y lo que se hizo como fake news, ¿verdad? En los tiempos electorales. Al final la gente votó porque ellos estaban en contra del PT en todo caso, y esa investigación lo demuestran justamente de que no hay necesariamente una inducción, sino en realidad hay una etapa previa de las personas que ya tienen ese pensamiento. Por ejemplo, yo ya creo y ya estoy, o sea, me encantan las conspiraciones, entonces yo creo que la Tierra es plana, ¿no? Entonces es imposible, por más que yo le dé todas las herramientas, ¿verdad? No hay ese pensamiento cognitivo que nosotros nos gustaría tener para que tenga ese razonamiento. Entonces, lo que estamos viendo es de que hay una etapa bastante importante, que es la educación, un poco cliché también esa salida, pero sí es importante generar cómo se construyen esta información, para que cuando yo tenga muchísima información, tenga la capacidad de más o menos hacer ciertas preguntas y poder llegar a una conclusión más o menos razonable dentro de mi contexto. Entonces es tan subjetivo definir cuándo una empresa va a definir qué es un fake news y cuándo un Estado también va a definir qué es fake news, cuándo yo voy a definir. Entonces sí es importante también entender esas limitaciones que tenemos con relación a lo que es desinformación, ¿verdad? Y creo que más o menos, bueno, para ir, creo que la respuesta de la otra aplicación que tenga que ver con que sí hay aplicaciones que te piden, no sé, bajas una aplicación de fotografía para hacer filtros fotográficos, pero te piden contactos, acceder a las mensajerías. Hoy algunos dispositivos y algunas evoluciones de las aplicaciones, o sea, perdón, de los sistemas como Android y los Core ya te permiten también no permitir o darle el permiso para que funcione. Y hay veces que en realidad uno le puede dar en la configuración no y suele funcionar la herramienta. Obviamente no podemos salir de Google, en este caso cuando usamos Android, pero sí podemos utilizar que esas aplicaciones que se bajan bajo Android, sí hay alguna suerte de configuración, ha cambiado bastante. No es lo ideal, pero es un proceso mínimo. Pero también es importante entender de que hay otras cosas que están en juego, ¿verdad? Y que tiene que ver con el capitalismo de la vigilancia. Entonces ya no estamos hablando tampoco de la visión orwelliana y panóptica de la omnipresencia, ¿verdad? De Foucault y compañía con relación a la vigilancia, que alguien nos ve, sino en realidad estamos, como dice Zuboff, que es justamente la que desarrolla este concepto de lo que es capitalismo de vigilancia, es que hay una frase que es bastante increíble, ¿verdad? Que dice, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres, ¿verdad? Que es Internet, pese a ser observados sin descanso. O sea, nosotros entregamos de manera feliz, y en realidad esa tiene que ver la base principal de ese libro, dice, no somos en realidad basados en Orwell, sino en realidad en Huxley, ¿verdad? Donde habla del mundo feliz, el soma, en realidad es estar conectados a Internet, nuestras selfies, la cantidad de información que nosotros de forma voluntaria lo estamos dando, y de manera felices porque estamos justamente en todas las redes, la gente ve que estamos haciendo muchísimas videollamadas, un montón de manera positiva estamos dando esa información, y que hace mucho más fácil que estas empresas que tienen mayor capacidad que nuestros estados de almacenar, procesar, analizar y predecir mejor para impactar en los mercados, en el consumo, en la política, ¿verdad? Y en nuestras fronteras. Así que eso más o menos por ahí va. Gracias, Mari Carmen. Gustavo. Bueno, muy bien. Alfredo, saludos. Un gusto tenerte ahí ya no solamente en el público, sino participando. Y tenés razón, o sea,
el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto y admite ciertas limitaciones. Creo que estamos justamente ante un caso de una razón legítima que podría implicar limitaciones a ese derecho. Más bien, lo que yo quería plantear era, aún sobre esa lógica, producto de la gravedad, ¿no?, de la enfermedad y que ciertos derechos pueden ser limitados, pongámosles límites a esas limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, importaría mucho asegurar que solo se pida la información de datos personales sensibles a los efectos de proteger un bien superior que es la salud pública y la vida, pero no más. Eso sería un límite legítimo a ese derecho que tienen de restringir de alguna manera nuestro derecho a los datos personales. Tenemos que asegurarnos que sea temporal. Está bien lo que decís vos, para la situación que vivimos en nuestros países y lo que se vive en algunos lugares como Guayaquil, justifica, legitima esto, pero que eso se haga solamente por esto y no quede más. Por ejemplo, un tema que se discutió mucho acá, y que incluso hay una decisión de la Autoridad de Datos Personales, tiene que ver con si cuando bajamos la app Coronavirus UI, nosotros para esos datos deberíamos tener una aceptación explícita y expresa, ¿no?, de que damos esos datos, porque no lo hace. O sea, simplemente al bajar vos aceptás dar datos. Y hay una interpretación, me corregirá Daniel si estoy equivocado, pero hay una interpretación, un fallo que va en esa línea que decís vos. Bueno, en este caso, por la situación particular de crisis, ese principio que es que los datos míos solo se pueden compartir si yo autorizo expresamente, no vale. Fíjate que es un principio importante, pero que para la autoridad nuestra, en este caso no vale. Es decir, no tengo por qué dar un consentimiento previo al uso de mis datos personales. Y ahí me meto en lo que decía Alejandra. Sí, yo quería plantear la confianza, porque venía de un discurso muy castigador, digamos, si querés, y decía, frente a otras alternativas, esto es mucho mejor. Y lo digo respecto a la confianza sobre Google y Apple, que no, como habrán visto, no le tengo mucha confianza sobre los datos, pero en este caso me parece que no hay razones para suponer que cuando dicen, vamos a proteger la privacidad, no lo van a hacer. No tienen necesidad de nuestros datos por esta vía. Por tanto, digamos que les creo. Y también le creo a este gobierno, en cuanto a que, y a los expertos que están trabajando en el desarrollo, ¿no?, de la app, o sea, le tengo confianza. Creo que hay dos aspectos que en otros países no son tan fáciles de consensuar y que esta administración ha impulsado en el desarrollo concreto de esta app, que son, no va a ser obligatorio el uso de la app, o sea, es voluntario, y no va a haber geolocalización, que son tentaciones que estaban ahí, ¿no? Y para ser más efectivo la tecnología, vamos a obligarlos a todos. Esto es un debate en otros países. Y además vamos a utilizar esta app para geolocalizar. Son dos cuestiones que me llevan a pensar que no estamos en mal camino. Ahora, confianza no quiere decir que no controlemos, ¿no? Yo apoyé con mi firma una carta de la red de gobierno abierto que organiza este evento, apoya este evento, justamente porque, bueno, está bien, confianza, les creemos, pero son cosas que no son suficientes. A mí me gustaría que la sociedad civil pueda tener un mayor conocimiento de cómo están desarrollando estas cosas, que la app sea de código abierto, que tengamos mayor claridad sobre cuáles son los criterios que están usando, que un equipo experto, independiente, no gubernamental pueda, no digo que yo pueda hacerlo, pero que alguien pueda hacerlo para saber si la confianza que depositamos, si las buenas señales que dan en el discurso, se corresponden con la realidad. Entonces, aclaro, Alejandra, lo de la confianza respecto a no, bueno, sí, deberíamos exigir, esta puede ser una medida, Lucía, o sea, pedir con la red de gobierno abierto, con data, recuperar esa carta que firmamos hace un par de meses, que está disponible, donde exigíamos qué tipo de información debe dar, etcétera, y hacer una evaluación. ¿Qué de esas cosas que pedimos se han cumplido y qué no? Para reforzar la confianza que inicialmente le tenemos, pero mantener esa
esa desconfianza necesaria, porque los estados, por más buenas intenciones que tengan, a veces tienen tentaciones irrefrenables, así que mejor pongámonos a revisarlo. Termino con lo de WhatsApp, muy breve, porque ahí ya Mari Carmen habló mucho. Yo creo que hay todo un debate muy fuerte respecto a las mensajerías. Recuerden, hablé, o lo aclaro, grandes plataformas que moderan contenido respecto a desinformación, y no entra WhatsApp. Porque en sentido estricto, Facebook, que es la dueña de WhatsApp, en la medida que las comunicaciones son encriptadas, no hay una moderación de contenidos en sentido estricto. Y solamente para no abusar demasiado el tiempo, quiero mantener la idea de que obviamente que son responsables de algo, pero a cambio de poder hacer las cosas mejor, yo no cambiaría el criterio de encriptación, ni por un tema de COVID-19, ni por un tema de seguridad. Deberíamos mantener el principio de que la mensajería instantánea tenga encriptados sus mensajes. Los riesgos de abrir la encriptación son mayores que el de mantenerla. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, Mari Carmen. Agradecerles especialmente el tiempo, haber compartido sus interesantísimas reflexiones, y también a sus respectivas organizaciones por apoyar este evento. Gracias también a Daniel, a DataUI, Red de Gobierno Abierto, a La Diaria y a Creative Commons por el apoyo, a los colegas de Amnistía Paraguay, y obviamente a todos quienes han participado de este webinario y del intercambio. Muchísimas gracias. Recordarles que les vamos a estar enviando en unos días la relatoría, y bueno, y seguimos en contacto impulsando este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.